La decapitación es señal de no sujetarse en obediencia. Es necesario que él crezca y yo mengüe, una rebeldía muy sutil que lo hizo menguar hasta la muerte. La cárcel de Juan estaba reflejando la cárcel de no sujetarse. La cárcel de Juan estaba reflejando su rebeldía sutil. Yahuanán 1:28 nos dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jardín, donde Yahuanán estaba sumergiendo. El siguiente día vio Yahuanán a Yahshua, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Yahweh, que quita el pecado del mundo. Luego, más adelante, Yahuanán dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué misterio se encuentra aquí? Bueno, aquí se encuentra una rebeldía muy sutil y la gran mayoría nunca lo ha notado, pero hoy Yahweh y Yahshua lo van a revelar. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Yahuanán termina en la cárcel y le cortan la cabeza? Bueno, la respuesta está en los versos que leímos, pero está formulado solo para los entendidos. Yahuanán, el inmersor, dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. A primera vista suena humilde, pero esconde un orgullo sutil. Reconoce que debe menguar, pero lo hace a distancia, no bajo cobertura. Dice la frase correcta, pero no se convierte en discípulo directo de Yahshua. Se retira por su cuenta en lugar de rendirse en su misión. ¿Qué significa esto? Yahuanán quiere menguar a su manera, sin sujetarse. Entonces, ¿cuál es el misterio de no unirse como primer discípulo? Yahuanán confiesa: yo no soy digno de desatar su correa, pero no da el paso para seguir a Yahshua como hijo a Reujín. Sus propios discípulos se van con Yahshua, pero no él. Se queda a distancia, pero no dentro. Esto revela la rebeldía sutil. Prefiere mantener su propio ministerio independiente, en lugar de entrar bajo el gobierno directo de Yahshua. Al final, estando en la cárcel, Yahuanán duda y manda preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esa duda posterior es eco de su rebeldía oculta. Y aquí viene el misterio secreto de Yahuanán el inmersor. Si Yahuanán se hubiera convertido en primer discípulo de Yahshua, después de haberlo reconocido en el Jardín, entonces Yahweh no lo hubiera metido preso. Pero como él seguía por su camino y no se sujetaba a su cabeza Yahshua, entonces, ¿qué pasó? Perdió su cabeza en la cárcel, porque Herodes lo arrestó y lo puso bajo su dominio. Esto enseña un principio a Reujín muy importante. El que no se sujeta a la cabeza verdadera Yahshua termina bajo otra cabeza, Herodes, símbolo de gobierno carnal. Es decir, la cárcel material de Yahuanán estaba reflejando simplemente la cárcel a Reujín de no sujetarse. Yahweh permitió ese encierro para exponer lo que había en su corazón: duda, desánimo, falta de sumisión plena. Matías 14:10 nos dice: y decapitaron a Yahuanán en la cárcel. Aquí hay un misterio profético poderoso. Como no reconoció plenamente a Yahshua como su cabeza, perdió la suya. Es decir, la decapitación es señal a Reujín de no sujetarse en obediencia. Al rehusar sujetarse, se quedó sin cobertura y sucedió lo inevitable. Entonces, ¿cuál es el misterio oculto en la frase sutil de Yahuanán? Bueno, Yahuanán dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Palabras correctas, pero acción incompleta.
menguar no significa solo hacerse a un lado, sino más bien menguar significa someterse y entregar el gobierno. Por tanto, al no hacerlo, Yahuanán quedó vulnerable y su menguar se convirtió en ser reducido hasta la muerte. ¿Cuál es el principio a Reujín revelado? El que reconoce autoridad pero no se sujeta, tarde o temprano, será quebrantado. Y eso fue lo que pasó con un intercesor de Micael. Ese intercesor reconocía con la boca a su proclamador, pero no se sujetaba a él y por ende perdió su cabeza, es decir, perdió su puesto de intercesor y se rebeló. Entonces, si Yahuanán se hubiera sujetado y se hubiera convertido en el primer discípulo de Yeshua, entonces habría tenido cobertura y no habría terminado en la cárcel ni decapitado. Por tanto, Yahweh el Padre permitió su final como señal profética para todos. No basta con proclamar quién es el ungido. Es necesario sujetarse a él como cabeza. Caso contrario, perderás la tuya. La cárcel de Juan estaba reflejando la cárcel de no sujetarse. La decapitación es señal de no sujetarse en obediencia.